Con esto, si lo permite, presidente. Lo que ocurre es que el enfoque anterior era: tú tienes que presentarme todo antes de que yo te dé la licencia. Los planos revisados, estudios sobre el estudio, otro estudio. Todo era papel. No, pero como el papel ya está correcto, ya te doy la licencia. Ya el proyecto, estoy seguro que no se va a caer. Pero en la ejecución de la obra nadie inspeccionaba nada. O sea que si en el plano decía que tengo que poner fierro de 3/8 y ponía fierro de media y pongo de 3/8, nadie se enteraba. Entonces es una tontería parar una licencia en la etapa previa y no inspeccionar en la ejecución. Entonces el enfoque ahora es distinto. Mira, si el plano viene firmado por un profesional, da la licencia rápido, pero sí inspecciona en la ejecución. Inclusive los municipios ahora pueden tercerizar esa inspección y el costo de esa inspección la paga el constructor, o sea, no la paga el municipio. Lo contrata el municipio, pero el costo la paga el constructor. Entonces ahí sí te aseguras de un proceso constructivo que realmente reflejaba lo que estaba en los planos y no la tontería de pararte la licencia para que presentes tú una montaña de papeles y después hacer lo que te da la gana en la obra, ¿no? Claro, porque de hecho la corrupción, y seamos claros, ¿no? Justo ahora lo comentaba viniendo, la corrupción no solamente se presenta cuando una obra es sobrevalorada, sino cuando, estando o pudiendo estar bien valorada, reduce los costos de una manera irregular. Eso es corrupción también. Entonces, ni uno ni otro tenemos que aceptarlo. Tenemos que encontrar la salida definitivamente. Sí, yo en lo personal apuesto en una reducción, en una flexibilización, pero que eso no significa un relajo, ¿no? Sino al contrario, identificar claramente, como están proponiendo, cuál es la autoridad, cuál es el responsable, y que a la hora de la hora, cuando sucede algo como lo que está sucediendo ahorita, volteemos y ¿a cuál vamos? O sea, no tenemos idea de quién es el responsable de todo esto. Gracias, presidente. Gracias. Sí, yo creo que, como bien se ha dicho, o sea, darle cierta capacidad rectoría a los sectores y también a los mismos gobiernos regionales y locales en lo que corresponda, le da la capacidad de gestionar proyectos de una mejor manera, porque si no también le estamos quitando esa capacidad muchas veces, pero hay que darle claridad. Eso es lo que creo que ayudaría. Y comprometo al congresista Bruce por el pedido que ha hecho el congresista Torres de revivir el proyecto de APIP. Siendo usted presidente de la Comisión de Economía, creo que nos toca defender esas cosas. Congresista Quintanilla, por favor. Gracias. Buenos días a todos. Un saludo a los invitados en particular. Voy a dar una opinión un poco general, pero me parece que tiene que ver con el tema. Discutir que en el Perú le falta ser un país más competitivo, y aquí nos ha dado información, estamos en el número 85, me imagino de unos 180 países, o sea, estamos realmente mal. Después la brecha de infraestructura en el Perú estaría por 159.000 millones de dólares, o sea, es 2 o 3 veces el presupuesto nacional de la República, si no me equivoco. Bueno, pero se enfoca que los problemas son dos. Uno, en el Plan Nacional de Productividad que ha publicado el gobierno a fines de año, si no me equivoco el 28 de diciembre, centra como que el problema de la falta de competitividad en el Perú es por la rigidez del mercado laboral. Entonces habría que un poco relajar las protecciones para que esto sea más competitivo. Y el otro elemento que se agrega en esta oportunidad es que hay excesiva tramitación burocrática, ¿no? O sea, y falta supervisión, etcétera, etcétera. Esos son los problemas ahí. Yo quiero decir, yo he señalado en varias oportunidades en los debates que hay nosotros como Nuevo Perú, particularmente quien habla, que lo de la reconstrucción del norte es cantado. Dentro de medio año vamos a comenzar a discutir actos de corrupción, ineficiencia, fracaso. Y lo que va a ocurrir y está ocurriendo en San Juan del Lurigancho es más de lo mismo. Entonces, ¿cuál es el origen del problema, en nuestra opinión? Es, uno, que en el Perú no tenemos un sistema de planificación. Y aquí yo quiero señalar que planificación no es sinónimo de estatismo.
O sea, hay mucho prejuicio en los debates cuando uno habla de planificación, comunista, estatista, etcétera, ya se ha fracasado, Venezuela, Cuba, etcétera. Son recursos fáciles de polémica. Pero la planificación no es exclusivo de los comunistas. La planificación es un elemento necesario en cualquier economía que quiera tener cierto orden y cierta predictibilidad, y eso tenemos que plantear. ¿Cuál es, para enfrentar este déficit de infraestructura, cuáles son las obras que identificamos y cuál es la priorización de las mismas y qué orden vamos a tener? Planifiquemos. Y el otro elemento que también tiene que ver con estas cuestiones del norte, del San Juan de Lurigancho y los escándalos que van a venir. No tenemos un buen sistema de control. No hay un buen sistema de control. En la actual contratación de la mayoría de obras públicas, ¿cómo es el esquema? Aparte que se le adjudica a una empresa. Esa empresa hace, ¿y quién lo vigila? Un privado que ha ganado la supervisión también por concurso. ¿Y en qué ha terminado? ¿Nos ha ayudado algo la supervisión en la Interoceánica Sur? ¿Nos ha ayudado algo la supervisión actual en el tren eléctrico en cuanto a escándalo que tenemos? No, porque hay un deficiente sistema de control en el país y deberíamos realmente fortalecer a la Contraloría, darle recursos. El otro día, y salvo que me equivoque, el señor Nelson Chávez dijo que en el 2007 la Contraloría solo había hecho acciones de control en alrededor de 39 municipios de los 1950. Eso es nada. Ni por sorteo, ni por intuición, eso es un sistema controlado eficiente. Y el otro tema vinculado a esto es el sistema de cómo contratamos la obra pública. Contratamos y decimos no necesitamos estudios previos porque eso burocratiza y demora, etcétera, etcétera, y hagámoslo y le entreguemos. ¿Y cómo se valoriza finalmente la obra? Se valoriza a propuesta del concesionario, el ejecutante, tiene que darle visto bueno el supervisor y tiene que darle visto bueno el concedente, que es el Estado. ¿Cuál es la experiencia? ¿No son coimas? ¿El supervisor no se alía con el concesionario? ¿No se multiplica 920 millones en Interoceánica Sur a 4.500 millones? ¿No se han multiplicado así las obras? Yo creo que hay que cambiar eso, que cambiemos para otra modalidad de contratación, ya no más adendas, o sea, hagamos realmente un buen sistema de control, hagamos una cuestión eficiente. Y finalmente creo, digamos, que hay cosas que uno tiene que ver. Yo creo que no estamos pensando en la descentralización, estamos pensando en una economía peruana que sigue creciendo en base a dónde es más rentable invertir. Lógicamente, si yo tengo algún dinero, lo voy a invertir en Lima, porque ahí tengo mercado, tengo facilidades, tengo profesionales a la mano, etcétera, etcétera. Pero, ¿y la provincia? No. En segundo lugar, seguimos en una economía en que piensa en que debemos vender, exportar. Y lo más fácil de exportar y más rentable de exportar ahora es los minerales. Pero no hemos pensado, digamos, en que también tenemos que construir un mercado interno. O sea, tenemos que producir para que nuestros peruanos consuman. Y eso no está pensado. Y ahí tiene que ver, bueno, con otro tema, es diversificar nuestra economía. El Plan Nacional que ha sido publicado, ¿por qué no menciona nada de industrializarnos? ¿Por qué no menciona nada del agro? ¿Por qué no menciona nada de descentralización? Porque son temas que no son de preocupación. Y deberían ser temas de preocupación realmente, ¿no? Yo creo que ese es un tema. Bueno, es un lugar común y yo quiero reafirmarlo de todas maneras. Si no mejoramos nuestra educación, no vamos a ninguna parte. Y tenemos que por fin poner fin a toda esa a la suerte de que hay un sector educativo en el Perú entregado a sectores que no les interesa la educación, sino les interesa lucrar, ¿no? Hay universidades que no merecen ser universidades y las seguimos protegiendo y seguimos con un sistema que no compite. La educación tiene que ser básicamente responsabilidad del Estado.
no planteamos en que solo hay educación pública y no privada, pero tiene que ser una educación pública de calidad, y eso es lo que estamos perdiendo en el país. Bueno, yo sí comparto con ustedes, digamos, estas preocupaciones, pero para resumir, yo les recuerdo que tenemos que tener una suerte de planificación para ordenar nuestras inversiones. Tenemos que fortalecer el sistema de control, que sea eficiente, que no más adendas, no más supervisiones que son proclives a terminar coludiéndose con quien propone la valorización, que es el concesionario. Y finalmente pensemos en temas como que el Perú tiene que descentralizarse. No quiero ir a la frase fácil de decir de que el Perú no solo es Lima, pero tenemos que pensar también en el interior, tenemos que pensar, digamos, cómo vamos a hacer una economía más razonable. No podemos terminar los peruanos todos en Lima, y eso tiene que ser enfocado, ¿no? Gracias. Gracias, Alberto. En realidad parto del diagnóstico diciendo que no hay un plan nacional de infraestructura. Ese es un problema. Y de hecho creo que el gobierno ha tratado de resolverlo con el nuevo Invierte PE, que trata de incorporar ese plan como el marco de trabajo y coordinación para poder ver el tema de las brechas, porque el gran problema de las obras de infraestructura en el pasado es que solamente se veía el tema de la demanda, no se estaban viendo las brechas, que son los donde tenemos que hacer las coberturas más urgentes, ¿no? Entonces, solo por demanda, pues termina siendo una mirada muy chiquita, muy cerrada, y que termina privilegiando a algunos. Pero hoy día ya el modelo cambia a un modelo de brechas que termina satisfaciendo demandas a nivel descentralizado. Y en el tema de proyectos que planteamos, muchas de las cosas que aquí estamos trabajando como ideas principales es facultar a ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales para que tengan ciertas facultades y criterios claros para su gestión. El temor que a veces yo siento es que si el sistema de control se convierte en el superministerio de infraestructura pública, no hay tantos ingenieros en Perú como para supervisar todo. O sea, entonces, desde mi perspectiva, yo estoy trabajando, ya tengo lista un proyecto de ley que ya está en mi bancada, que alinea intereses, que creo que donde debemos trabajar, que es un tema de seguros quinquenales, ya lo presentaré a la Comisión de Economía, que busca alinear los intereses de tal manera de que si tienes la obligación de tener un seguro quinquenal para proteger al usuario, si haces un edificio público o privado, y no cubres con los criterios del seguro, se va a preocupar para no pagar ningún siniestro. Y eso va a hacer que por ejemplo, el caso de los supervisores de obra no hagan trampa ni se coludan con el constructor, para que justamente el supervisor de obra cumpla con que se hagan las cosas bien, porque si no tendríamos un problema. Y eso se puede poner, por ejemplo, en las licencias de construcción y en otras herramientas que tengamos para los congresos. Sí, por favor, congresista. Sí, Presidenta, a ese respecto coincido totalmente que el tema de las supervisoras es la más grande estafa, porque el Estado gasta miles de millones en supervisoras y realmente no te sirven para nada. Yo lo he vivido cuando estuve en el Ministerio de Vivienda y Saneamiento. Es decir, en Arequipa, me acuerdo, ocurrió que habían puesto una tubería de hierro y al mes de inaugurada la obra salía óxido por los caños y resulta que el hierro que habían usado no era buena calidad, responsabilidad del constructor. ¿Y dónde estaba el supervisor de obra que autorizó a que entierren esa tubería de un hierro que no era el que estaba en las especificaciones? Entonces, todas las oficinas descentralizadas del Ministerio se convirtieron en supervisores de obra. O sea, nosotros tenemos que supervisar al supervisor de la obra. ¿Y para qué le paga? Entonces, hemos presentado un proyecto de ley, Presidenta, para que los supervisores, todas las observaciones que le hagan al contratista, copie a la Contraloría, para que se sientan vigilados al menos, ¿no? Y que sepan que van a tener todos una responsabilidad. Tú sabes que una observación, una obra, no significa nada. El contratista, el constructor la puede y la debe subsanar en su momento, pero ya la Contraloría está informada y los dos ya saben que la Contraloría ya sabe, ¿no? Entonces, de alguna manera, para disuadir y que el supervisor haga el trabajo que tiene que hacer, porque si no, todo el sistema, efectivamente, como ha dicho el congresista Quintanilla, todo el sistema se viene abajo, porque el constructor tendrá siempre la tendencia de ahorrar materiales y la única persona que está ahí en el campo al costado es el supervisor de obra, y si él no hace su trabajo, se vino al diablo el sistema de contratación.
Bueno, alineándonos, estamos también con el tema de los seguros, quería la ley de edificaciones, ¿no? Para que sea un requisito más dentro del tema de tener este tipo de seguros. Entonces, son otras fórmulas que podemos alinear intereses. Entonces, yo creo que podemos recoger las sugerencias, que el tema de supervisión podemos meterlo dentro de la agenda como el que ha planteado el exministro Bruce, el congresista Bruce. Creo que tenemos que tener lo que ha planteado el diagnóstico que está pidiendo el congresista Torres, también estoy ministeriándolo. El congresista Torres, creo que sería bueno, y le pediría a Gabriel Lely que nos ayude con este diagnóstico de por qué no estamos cumpliendo. O sea, estos huecos, y yo sé, porque hay un esfuerzo, por ejemplo, lo hablaba con Gabriel hace algunos días, el tema de no llegar a tener más Majestiguas después de 10 años que logramos en el MEF, yo estaba en el MEF en aquel entonces, y logramos un financiamiento completo para hacer la obra de infraestructura claramente, con una garantía del Estado y todo, y pasaron 10 años y todavía no tenemos la obra, o sea, y no podemos tener cerrado, y como bien se manifestó, todo subió de precio. 10 años después, la tecnología tampoco ya era la que se requería, ya no era la moderna, en fin, cambió todo un proyecto. Entonces, eso no podemos estar atrasándonos, y cuando vemos a los financiadores de los proyectos, que son por ejemplo, si se va a la banca multilateral, las demoras son enormes comparadas a otros países. Uno se da cuenta cómo se está demorando. Hablo de México, que tuve la oportunidad de estar allá. Las demoras son pues mucho menores allá que lo que puede suceder acá en lo que es una obra de infraestructura. Admiraban nuestro sistema de asignación de los proyectos, les gustaba el tema de preinversión, pero cuando ejecutábamos no teníamos la rapidez ni la velocidad. Por eso ellos salen en un puesto en infraestructura, al menos en un puesto 49 más o menos, y nosotros estamos en el 85, o sea, ahí hay una diferencia clara de por qué no estamos funcionando. Pero entonces, creo que sí hay que incorporar esta perspectiva para poderla trabajar. Creo que el tema de mercado interno y de su exportación es un tema que no hay que negarlo, pero la infraestructura crea mercado interno. Esa es la ventaja de la infraestructura. Si nosotros no promovemos infraestructura, la gente está aislada. Entonces, si uno habla con las personas que tienen conexión, esas personas, yo recuerdo una comunidad campesina en Puno, justamente, se nos acerca a mi oficina y me dice, necesitamos un tambo, y yo le digo, ¿por qué necesitan el tambo? Porque tenemos internet. Con el tambo ya tienen internet, y eso es el primer elemento para que puedan comercializar sus productos. Esas son cosas tan elementales como por eso, pero si esa comunidad no tiene conexión, no va a llegar con sus productos a ningún mercado, ni el mercado local, ni el mercado internacional. Entonces creo que tenemos que ayudarlos a que estén conectados. Por eso esa infraestructura es tan importante que trabajemos una agenda en esa dirección. Bien, estas son algunas ideas, no sé si alguna opinión adicional. Consejo Privado de Competitividad. Bueno, gracias, congresista, por la invitación. Como Consejo Privado de Competitividad estamos, digamos, alineados en el diagnóstico que nosotros hemos hecho con el que ustedes tienen. Solo quisiera hacer un complemento en algunos puntos. En el caso de los terrenos, podríamos ver una fórmula como la que tienen en Chile, de tener, digamos, un adelanto cuando ya concesionas, lo concesionas con un 30%, en el caso de 30% continuo, en el caso de carreteras, en el caso de edificaciones, con un 100% para que puedas tener el aseguramiento de que la obra se haga y no tengas esas paralizaciones. Adicionalmente, el catastro. El Ministerio de Vivienda sacó un decreto legislativo para tener un catastro nacional urbano, también es importante. Ya tienes el decreto, hay que asegurar la implementación por ese lado. Otro punto importante es el mantenimiento. En Perú se invierte el 0.36% del PBI en mantenimiento. Cuando ya tienes estudios que te demuestran que si inviertes por debajo de 2%, igual puedes tener efectos negativos. Hay programas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que funcionan, como esos programas de mantenimiento periódico en principales vías a nivel nacional, que con los embates del fenómeno del Niño Costero se vieron que fueron los que más resistieron. Entonces, pueden haber críticas en estos programas, pero hemos visto que funcionan. Ampliarlos a vías regionales también podría ser una alternativa, que es algo que también el Ministerio de Transportes ha trabajado bastante. Y en protección frente a desastres naturales, en el caso del fenómeno del Niño Costero, haciendo mención a lo que dijo el congresista Quintanilla, en julio de este año, también una modificación a la 3056, la ley de reconstrucción, lo que se le otorga a la autoridad es que pueda hacer convenios G2G, gobierno a gobierno.
Entonces, en el plan tienen 5.500 millones de soles que están destinados a estas grandes obras de protección frente a desastres naturales. No hemos visto un avance en este tipo de obras, que son las que te podrían salvar el 70%. Podría hacer convenios con algún gobierno que tenga esa expertise, que vengan y te den toda la infraestructura, toda la asesoría que necesitas, haciendo una réplica, por ejemplo, de lo que están haciendo ahorita los panamericanos, pero para estos proyectos de protección frente a desastres. Eso es, gracias. Gracias. Entiendo que sí hay ya algunos proyectos de trabajo y están a punto de firmar uno de estos con convenios gobierno a gobierno, sobre todo para el tema de lo que es el manejo de las cuencas, que es la parte más compleja, ¿no?, en la protección. Yo me imagino que harán un anuncio pronto, pero entiendo que ya están buscándolo. Creo que fue una buena iniciativa ponerla en la ley que aprobó el Congreso, porque de esa manera se puede bajar estos costos de transacción tan altos que se están dando. Bien, nosotros vamos a seguir avanzando, si ustedes me permiten. Sí, por favor, congresista. Sí, escuchando un poquito esto, hay dos temas que me parece importante que tenemos que agendarlo, presidentes. Primero es que hay que revisar cuáles son las sanciones, porque coincido, o sea, es poco probable que se logre una fiscalización al 100% de las obras que se vayan a realizar, pero tenemos que verificar que el costo de oportunidad de incumplirla no sea lo suficientemente bajo como para poder hacer que las empresas constructoras digan, bueno, pues total, la posibilidad de que me toque a mí la supervisión es mínima, y la posibilidad de que encuentren de que en vez de utilizar determinado material la otra es pequeñísima. Si a eso le sumamos de que las sanciones son ridículas, sí tenemos un problema. Yo no soy partidario de hacer un estado draconiano, que las sanciones sean terribles y todo, pero sí tenemos que pensar como empresarios y decir, oye, ¿cuál es mi costo de oportunidad de no, o mi riesgo de no cumplir la norma, ¿no? Creo que ese es un capítulo importante que tenemos que tener si es que queremos agilizar un poquito las cosas. Y lo otro, presidente, es que es indispensable que tengamos una sesión donde invitemos a Proinversión para hablar de obras por impuesto. Por cierto, aprovecho la oportunidad, yo he sido consultor en el tema de obras por impuesto, para que después Carlos Bruno venga y me diga que tenemos conflictos de interés ni nada por el estilo. Dejo constancia establecida para todos los efectos de ahora en adelante. Pero soy un convencido de que el sistema funciona y funciona súper bien, ¿sí? Y creo que no ha terminado siendo multiplicado como debió ser el mecanismo por problemas normativos. Y también porque han encontrado algunos huecos y le han empezado a sacar la vuelta a la norma. Entonces yo creo que es importante que si nosotros estamos empezando a ver este tema de infraestructura, conozcamos el sistema, veamos qué es lo que tenemos que cubrir para que no sea maltratado un sistema que nació efectivamente para acelerar y para reducir la corrupción. Entonces yo creo que sería importantísimo que le demos un espacio a obras por impuesto. Gracias, presidente. Gracias, congresista. He tomado nota de los pedidos y comentarios, y quizás lo que vamos a hacer con el equipo que está trabajando con nosotros es tener una reunión o recibir sus propuestas que están ligadas a estos temas. Estamos muy abiertos a estas propuestas. Lo que puse fue un borrador de por dónde caminar, pero evidentemente en esta presentación, ¿no? Pero evidentemente acá han salido ideas muy buenas que creo que nos ayudarían a fortalecer el sistema y que podríamos hacer que pudiéramos tener propuestas interesantes este mismo año para comenzar a aumentar la productividad en el ámbito de la infraestructura. Gracias a todos por sus comentarios también y los pedidos que se han dado. Tengo también ahora el gusto de presentarles algunos proyectos de ley que ya nuestro equipo ha conversado con sus equipos también congresistas. Son de temas ligados a simplificación administrativa que podrían ayudar. Creo que valdría la pena avanzar en algunas áreas, ¿no? El primer proyecto de ley que presentaríamos, y queremos que sea un proyecto de ley colectivo del grupo de trabajo, es el proyecto de ley que modifica los artículos del decreto legislativo 1256, decreto legislativo que aprueba la ley de prevención
y eliminación de barreras burocráticas. Este documento lo hemos venido trabajando también con Indecopi, porque Indecopi también nos ha dado opiniones al respecto. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Indecopi da pronunciamientos en materia de eliminación de barreras burocráticas y legales. La mayor parte de ellos vienen de municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional, con lo que estas opiniones podrían convertirse en algo que genere un precedente para que otras municipalidades actúen bajo la misma regla. O sea, que no solamente sea para la municipalidad que está siendo analizada, sino que se pueda multiplicar y no se vuelva a repetir en otra municipalidad vecina el mismo problema, ¿no? O sea, se quiere conectar, hacer una conexión de gas y comienzan a ponerle un costo adicional solamente por cruzar de la vereda a la casa del ciudadano, ¿no? Ese es un caso típico. Le dicen a una municipalidad: señores, eso es una barrera burocrática. Bueno, que esto quisiéramos que se vuelva en algo de precedente obligatorio para todos los demás, ¿no? Entonces, esto es básicamente el contenido de esa norma, ¿no? Y si la ven, la fórmula legal, ¿no? Nos vamos al artículo 8, dice lo siguiente, ¿no? 8.1. Cuando un procedimiento iniciado a pedido de parte o de oficio, la comisión o sala declare la ilegalidad de barreras burocráticas materializadas en disposiciones administrativas, dispone su inaplicación con efectos generales. Y ahí dice: la comisión o la sala también podrá disponer la inaplicación de efectos generales respecto a actuaciones materiales según corresponda. El mandato de inaplicación con efectos generales de una barrera burocrática materializada en una disposición administrativa podrá ser extendido por la sala a todas aquellas exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones y o cobros establecidos por cualquier entidad de la administración pública a nivel nacional, local y o regional que guarden las mismas características de ilegalidad de la barrera burocrática analizada en el pronunciamiento. Sí, en el 8.3, la inaplicación con efectos generales opera a partir del día siguiente de publicado el extracto de la resolución emitida por la comisión o la sala, de ser el caso, en el Diario Oficial del Peruano. La orden de publicación será emitida por el Indecopi hasta el 10º día hábil después de notificada la resolución respectiva. En este siguiente párrafo es donde viene la modificación. Si con posterioridad algún funcionario, servidor público, cualquier persona que ejerza función administrativa por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, en la entidad que fuera denunciada o en cualquier otra entidad a nivel nacional, local o regional, aplica las barreras burocráticas declaradas ilegales en la resolución objeto de publicación, puede ser sancionado de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la presente ley. Y bueno, ya siguen otros artículos, como el artículo 2, que incorpora en el segundo párrafo del numeral 38.2 del artículo 38 del decreto legislativo 1256, decreto legislativo que aprueba la ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas. Lo siguiente: incorpórese un segundo párrafo numeral 38.2 del artículo 38 del decreto legislativo 1256, decreto legislativo que aprueba la ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas en los términos siguientes. Artículo 38, graduación, y este sería el 38.2, constituye reincidencia la imposición de la misma barrera burocrática declarada ilegal con identidad de fundamento dentro de un plazo de un año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera barrera burocrática impuesta por la entidad. Bueno, siguen las disposiciones transitorias que están en la misma norma, ¿no? Son las que ya existían, ¿no? En la aplicación de la ley a los procedimientos de trámite y la vigencia. Esa es la propuesta que estaríamos trayendo, y me gustaría, bueno, escuchar sus opiniones y yo ponerla al voto si ustedes estarían de acuerdo. Señor congresista Torres. La iniciativa en general me parece buena. De hecho, en más de una oportunidad recuerdo haber conversado con el Indecopi al respecto. Solo tengo una duda, que es las decisiones de la comisión o de la sala. Entiendo que todavía son recurribles ante el Poder Judicial. Entonces, este tipo de medida procedería sí y solo si la decisión de la comisión o de la sala no hayan sido materia de impugnación, y tenemos que precisarlo. Pues no vaya a ser de que se tome esta decisión, se vea de manera genérica,
pero todavía no es una decisión firme, ¿no? Porque ha sido judicializado. Se recoge la opinión que nos ha dado el congresista Torres. Creo que ciertamente le da más seguridad jurídica a cualquiera, ¿no?, que utilice esa medida. Entonces lo incorporamos. ¿Alguna otra opinión? ¿Ah?